Auspicia Mutual Bancaria. Precisamente con la profesora Blanca Osuna. Blanca, Gastón y Juan Izaguirre, te saludamos desde Radio Total en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo va ustedes? Buen día a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, en principio, preguntarte con qué expectativas llegás a Concepción del Uruguay a acompañar a Carlos Tomada en una charla con el movimiento obrero y la ciudadanía a Concepción del Uruguay. Bueno, lo hacemos en el marco de la campaña hacia el 27 de octubre y confirmando que en realidad cuando nosotros hacemos estas actividades y tenemos estas propuestas, vamos dándole sentido y contenido a una tarea militante que lo que tiene que dejar en claro para el conjunto de los ciudadanos y para la militancia son las definiciones que hacen a por qué queremos, necesitamos volver a ser gobierno en la nación. Y creo que en eso, bueno, si bien hay sobradas razones que vinculan con una situación de salir de la desesperanza, de la angustia del hambre y la falta de trabajo, de la destrucción y disminución de propuestas del Estado, del incumplimiento de normas que sostienen derechos. También está la idea, creo que la idea de base de que, bueno, en una etapa donde el neoliberalismo ha dejado su marca y su garra, otra vez un movimiento nacional y popular viene a restituir lo perdido, pero también a construir propuestas que realmente de algún modo no solo reduzcan injusticias y reinstalen propuestas que generen trabajo y dignidad, sino también propuestas de unidad, pero no estrictamente en lo partidario, que sí, de eso también se trata cuando se hace una propuesta electoral, sino al mismo tiempo de encuentro entre actores, sectores que hacen a la vida, ¿no?, de nacional, a la vida de un pueblo como el nuestro. Sí, entre otras cosas, nos interesaba mucho charlar contigo, porque uno de los ejes del discurso de Alberto Fernández en esta reunificación de trabajadores, de organizaciones de trabajadores, el eje estuvo puesto en la educación, mencionando el sentido inclusivo que tenía para el peronismo y la política nacional y popular el tema de la educación. Incluso llegó a mencionar el guardapolvo como un elemento igualador. ¿Qué significa para una educadora como Blanca Osuna, que llegó a conducir los destinos del Consejo General de Educación en la provincia de Entre Ríos y que luego trasladó su experiencia a la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, volver a legislar en este páramo en que ha quedado el país desde el punto de vista educativo, sin igualdad salarial, con atrasos evidentes? Bueno, no solo no se construyó ningún aula en la Argentina, sino que se han cerrado escuelas en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que estás vislumbrando en este sentido? Bueno, creo que hay algo de eso al que yo me refería en el inicio. Esto es, si nosotros podemos dar una definición de esta etapa, de estos 4 años, tiene que ver con derechos perdidos y con incumplimiento de normas que han sostenido en toda una etapa la responsabilidad que el Estado tiene en materia de justicia y de igualdad. Y creo que las leyes de educación son realmente eso. Y fíjense, el incumplimiento de esas leyes hace que, por ejemplo, en nuestras
provincias, lo digo en términos generales, no únicamente en la provincia de Entre Ríos, las dificultades en materia salarial comienzan a ser un grave problema, las inversiones en materia de infraestructura, la ausencia de programas que igualan como el Conectar Igualdad o las becas o programas que vinculan cultura, ciencia y educación. Digo, esas ausencias plantean justamente la situación de desigualdad en la que ponen a quienes pueden acceder naturalmente a un bien cultural o educativo porque está en condiciones que son a esta altura la expresión mínima de nuestra sociedad, los que han ganado y realmente el conjunto que es más representativo de la mayoría y que bueno, que son las familias de los trabajadores, sus hijos, los propios trabajadores y trabajadoras. Creo que hay una propuesta nítida de trabajar por la igualdad y por la inclusión que es la impronta básica de la etapa que viene, la que van a conducir Alberto y Cristina. Y me parece que tiene como distintas manifestaciones y signos y simbolismos. En el día de ayer, por ejemplo, en distintas provincias se ha convocado a agruparse, a debatir, a proyectar, a manifestarse a mujeres y personas de sexo diverso y realmente a organizaciones, instituciones que representan esa realidad y básicamente digo, esas convocatorias y esas expresiones que al unísono se manifestaron en distintos puntos de nuestro país van en esa misma dirección, la igualación, y creo que usted refería concretamente a lo de educación, pero también me parece que el sentido de la igualdad y de la justicia que la sostenga, con todas sus manifestaciones, con leyes, con políticas, con gestiones, con acciones que van desde la paritaria hasta las inversiones, son de algún modo un sostén de una sociedad que busca justamente el poner en condiciones de más igualdad, de mayor igualdad, a todos y a todas, y creo que en ese camino es que vamos. Me parece que ahí es donde las políticas de encuentro justifican que haya debates de integración o de concordancia entre las organizaciones que representan a obreros y trabajadores en general, pero también creo que hay como manifestaciones múltiples, diversas, que van en esa misma dirección, ¿no? Y que de algún modo buscan dar respaldo, sostén y fortaleza a quienes van a tener en sus manos difíciles decisiones, ¿no? Que están vinculadas al tratamiento de la deuda, a definiciones como, por ejemplo, en el día de hoy, Alberto va a presentar un programa de gobierno que tiene que ver con tratar el hambre, y que no es esa alegoría mentirosa del hambre cero, sino es una acción concreta con propuestas y estrategias múltiples que buscan atenuar una de las manifestaciones y de los dolores más agudos que dejan estos 4 años, que es el hambre. Sí, justamente este fin de semana comenzó esta práctica que dispuso el gobierno provincial de que las escuelas abrieran los sábados los comedores escolares. ¿Qué políticas te imaginas para, o en todo caso, qué es lo que han conversado los eventuales diputados de la nueva estrategia acerca de cómo resolver lo más urgente? Ya
algunas cosas ya trascendieron, como una suerte de tarjeta de consumo, digamos, nos querían sacar, querían evitar que lleguemos al socialismo y nos instalaron en él así de una manera bastante incomprensible, pero digo, hablar de una tarjeta de consumo en la Argentina es peor que hablar de la caja PAN, ¿no? Pero bueno, pero hay que, de alguna manera hay que afrontar esta urgencia que tenemos de que los chicos coman al menos una comida fuerte al día, ¿no? Yo creo que hay, cuando digo una diversidad de propuestas y políticas, me refiero no únicamente a un paso que bueno, que ya se ha dado por iniciativa justamente de legisladores y legisladoras que en el Congreso representan mayormente al Frente de Todos, al que se sumaron las izquierdas y que también en definitiva terminó sumándose hasta el propio oficialismo actual, que es la declaración de emergencia alimentaria, que tiene, digamos, en su texto la ley algunas definiciones que, bueno, que son poner más recursos y cuestiones que todavía no están operativas, lamentablemente, y que tienen que ver con la comida, con el alimento. Estamos hablando de cuestiones básicas, pero creo que también hay una gama de alternativas donde el eje de la producción alimentaria, del tratamiento, de la comercialización de alimentos y fundamentalmente de la generación de trabajo y de la activación de la economía, son cuestiones que generan como una trama de acciones que van en ese mismo sentido. No es únicamente un Estado que lo que hace es poner alimento en la boca de los que hoy tienen hambre. Acción tremendamente, creo que cuando uno la visualiza y la imagina en términos prácticos, es tremendamente dolorosa, sino al mismo tiempo activar diversos resortes que ponen en acción a la economía en busca de un sentido que realmente es como el básico. Las consecuencias del hambre en los jóvenes y en los niños es tremendo, y nosotros ahora eso es lo que estamos sufriendo, y más allá de eso, tremendamente doloroso, las muertes que se generan en adultos mayores y en algunos casos en mamás que están en periodo de gestación y que traen eso consecuencias directas y macabras. Creo que entonces el programa, al menos imagino, y vamos a estar atentos a la presentación del programa que va a hacer Alberto Fernández como propuesta alternativa para saldar y paliar esta situación tan aguda, tiene que ver con un conjunto de acciones, ¿no? Donde le decía entonces el trabajo, la producción de alimentos y el tratamiento, la comercialización de los mismos, y por supuesto el básico, que es el de los comedores. Me parece que bueno, la apertura de los sábados de las escuelas, de los comedores escolares, es como un primer escaloncito, pero en realidad del Estado se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? La promoción de producción alimentaria. Mire, nosotros en este momento, digo, en lo que a mí respecta, yo vengo acompañando y trabajando y sosteniendo la tarea de algunos directores de escuelas con una asociación, una organización no gubernamental que es Suma de Voluntades, y algunas empresas productoras de bienes de alimentos que, digamos, en ese vínculo lo que hacen es sostener una acción que, si bien es paliativa, también estimula la crianza de aves de corral en familias de bajos recursos, digamos, generar un circuito que sea de manera activa la atención de la alimentación y del hambre, y sobre todo
de incorporar proteína a la alimentación de los niños, pero al mismo tiempo también de incorporar en las familias una cultura que hoy vienen haciendo diversas organizaciones, que es la de producción de alimentos en el marco familiar, acción que en su momento como activa política el gobierno anterior, el que condujo Cristina Kirchner, fomentó, y bueno, que son políticas que se desactivaron y se Sí, totalmente. detuvieron. Mirá, la producción agropecuaria que tanto le preocupó a este Lo gobierno. escucho muy bajito. Bueno, es natural con mi estatura, pero digo, ¿me escuchás mejor ahora? Ahora sí, ahora Bien, sí. perfecto. No, decía que tanta preocupación que tuvo este gobierno para brindarle la mesa tendida al sector agropecuario, y hoy el viernes cerró su última operación Nidera Semillas en el sur de la provincia de Buenos Aires para concentrar su actividad únicamente en Venado Tuerto. Así que Miramar se queda con 70 familias sin trabajo en uno de los sectores que presuntamente le iban a dar dinamismo a la economía argentina, ¿no? Blanca, bueno, entonces esperamos con expectativa la reunión de esta tarde a las 20 en el sindicato Apinta, donde vas a compartir la mesa con Carlos Tomada. Así es, Carlos Tomada, todos quienes lo conocemos y quienes reconocemos en él además una clara referencia en las políticas laborales y populares. Creo que bueno, que es un orgullo, ha sido trabajar con él codo a codo en distintas instancias, tanto en mi rol como legisladora como intendenta de la ciudad de Paraná, y bueno, ahora la alegría de compartir entonces esta tarde-noche en Concepción del Uruguay, con su presencia y con la presencia de compañeros y compañeras, con referentes políticos que tiene nuestra provincia, en particular, Concepción del Uruguay y el departamento Uruguay. Así que muy contenta. Bien, Blanca, muchas gracias por el tiempo y seguramente estaremos allí testimoniando este encuentro. Un abrazo. Gracias, buenos días. Buen día. La profesora Blanca Osuna, que como queda dicho, esta tarde a las 20 en la sede de Apinta va a compartir una mesa hablando acerca del trabajo, empleo y la seguridad social con el ex ministro Carlos Tomada. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.